Pero en el terreno de los hechos, yo siento que el presidente de la República tiene lamentables rasgos autoritarios. ¿Estarían esos rasgos autoritarios del presidente influidos por Paliza? ¿Se le ha vendido alguna tesis al presidente Luis Abinader de que si le da espacio a Guido, al ingeniero Ramón Alburquerque, no va a poder gobernar? El presidente se siente mucho más cómodo con gente que sea evidentemente dócil. Entonces, una contradicción de la contradicción. No hay identidad. Además, la actitud del presidente de la República. Lamentablemente no se miran en el espejo de los errores de los otros. ¿Qué es lo que pasa para poder entender, más allá de la problemática, la realidad misma que se interpone a los intereses que puede terminar sacando al propio presidente del gobierno? La lucha contra la corrupción no tiene punto de reversa. Se supone que un esquema de la justicia libre e independiente, como la que llevamos hoy día, Miguel Vargas debería haber sido ya investigado hace tiempo. Sean bienvenidos al Demócrata con su amigo Francisco Tavares, el hijo de Don Pancho y Doña Fela, una entrega más de estas conversaciones que estamos sosteniendo para romper un poco el formato acostumbrado del Demócrata, donde su amigo es el analista. Ahora pasamos un rol más de escuchar y de aprender preguntando a actores claves que tienen incidencia en la vida política, social de nuestra amada República Dominicana. Recibimos al gran amigo Guido Gómez Mazara, político, avesado, un hombre de Estado que ha estado influyendo bastante en todos los temas de la agenda nacional. Bienvenido, Guido, al Demócrata. Gracias, hermano. Placer, como de costumbre. Cuánto gusto para mí tenerte acá. Guido, muchos temas que conversar contigo y quiero iniciar precisamente por tus últimas declaraciones. Has señalado que el presidente Luis Abinader no le gustan las críticas, que se resiste a los cuestionamientos y pareciera que es una contradicción, que de manera quizás dentro de todo lo que escucho y le doy seguimiento a los temas que señala, siempre eres muy cauto y señalas argumentos. ¿No crees tú que decirle al país que el presidente no le gusta escuchar las críticas es algo que de repente no se corresponde con su actuación de ser el presidente que más escucha, que rectifica ante las decisiones que su propio gobierno toma y que luego él echa para atrás? Ok, primero gracias por la invitación. El que conoce a Luis soy yo. El que ha conversado por muchos años con Luis soy yo. El que ha tenido una buena relación con Luis por años soy yo. Y por vía de consecuencia, sin respetar lo que es su jerarquía, ¿no? Porque es el presidente de todos los dominicanos, yo te puedo dar referencias que revelan lamentables tintes de poca tolerancia. Hace más ya de 6 décadas se habló del cesarismo democrático. Una cosa es la formalidad democrática y otra, como tú, en el marco de tu actuación, reitera actitudes y comportamientos que muchos pensábamos que concluyeron el 30 de mayo de 1961 con el ajusticiamiento de Trujillo. Esta es una sociedad que tiene una vocación autoritaria, lamentable. Inclusive, frente a las dificultades esenciales del país, hay como una especie de nostalgia autoritaria. Aquí hace falta un jefe. Sí. ¿Verdad? Ahora, ¿qué agrava esa condición en la actual coyuntura? Que en el país se ha experimentado un proceso desideologizante, es decir, la gran discusión en el país no es sobre la base de conceptos ideológicos. O sea, la fuerza del pragmatismo en algún momento le torció el brazo a las ideas. Y por vía de consecuencia, el sentido de lo privado se ha apoderado de una parte importante de las estructuras del Estado, pero de los partidos políticos. En los partidos hay gente que es más obediente al grupo económico que le respalda que a las ideas del partido. Y en el PRM, la ruptura que condujo a su carácter de nueva organización política está muy asociada al convencimiento de que había una persona dirigiendo el partido que fue una expresión democrática, pero que torció la orientación y hacía un énfasis autoritario sobre el criterio de que él venía de una experiencia privada. Cuando nos fuimos todos, le dijimos a la sociedad dominicana, miren, vamos a negar aquellas aberraciones en el terreno de los hechos.
Porque a los políticos dominicanos hay que evaluarlo no por lo que dicen, sino cómo se conducen. Así es. Frente a ese acontecimiento, hacia lo interno del partido. En el partido hay un ejercicio de confrontación de ideas. No. Como mandato de la ley, ¿se han celebrado torneos democráticos? No. El último accidente fue el mecanismo de incorporación a la dirección ejecutiva, excluyendo a Fafa, Cocuyo Báez, Tony Raful, Ramón Alburquerque y Gine Bunigal. ¿Cuál fue el criterio? Su tradición disidente colocaba contra las cuerdas al presidente y por vía de consecuencia no se sentía cómodo. Y ahí reproduzco la experiencia de Miguel Vargas. Vienen de un ejercicio privado donde la relación fundamental es la subordinación. Los partidos políticos no pueden ser eso. Frente a ese acontecimiento, busca un ente en la nueva dirección ejecutiva que tú le veas un perfil crítico respecto a la conducta política del presidente. Ninguno. Entonces, cuando él se reitera en ese comportamiento, yo estoy diciendo que él lamentablemente tiene rasgos que no se correspondían con el espíritu de una generación en la que yo estoy, que estábamos comprometidos con llegar al gobierno para transformar los hábitos de la sociedad dominicana. Frente a eso, yo hago la crítica del lugar, porque creo que hay tiempo para rectificar. Pero en el terreno de los hechos, yo siento que el presidente de la República tiene lamentables rasgos autoritarios. Interesante. Te escucho y el ejercicio, ¿no?, de uno escuchar pensando, que es obligado, sobre todo en el debate de las ideas, me lleva a colegir de repente que pareciera que el presidente está rodeado de un equipo que le está llevando a parecerse demasiado a precisamente Leonel y Danilo en el control de un Leonel que quería ser presidente, no solo del PLD, sino en el ejercicio del control pleno de la presidencia de la República, y un Danilo Medina que cuando llegó construye un PLD a su imagen y semejanza. ¿Estarían esos rasgos autoritarios del presidente influidos por Paliza? ¿Se le ha vendido alguna tesis al presidente Luis Abinader de que si le da espacio a Guido o al ingeniero Ramón Alburquerque no va a poder gobernar? ¿De dónde viene esa influencia? Porque pareciera que con el aprendizaje histórico reciente que hemos tenido, es antinatura que se estén impulsando movimientos que la sociedad ha cuestionado en el PLD de Leonel y el PLD de Danilo. No, desde mi punto de vista es una interpretación equivocada en lo concerniente a la jurisprudencia del viejo partido, donde las competencias se desbordaron, generaron un caos, sectores de la sociedad nos impugnaron porque el conflicto interno afectaba la institucionalidad y ellos sienten de forma equivocada que para prevenir hay que reiterarse en aspectos de no calcar esas pifias en el pasado. Sin embargo, en la estructuración de la noción partido y gobierno, tú te das cuenta que toda la estructura del partido está en el gobierno. Claro. Y por eso los mecanismos institucionales no funcionan. Ponte a pensar que los partidos políticos referenciales para nosotros siempre fuimos amantes del Partido Demócrata en Estados Unidos. Y Peña nos enseñó a ser amigos y aliados del Partido Socialista Obrero Español. Tú vas al Partido Socialista Obrero Español hoy, que está en el poder, tú vas al partido y el partido está operando. Hay una mecánica organizacional. Tú vas al Partido Demócrata, que es el partido de gobierno, y hay una dinámica operativa. Tú vas al PRM y todos están en el gobierno. Entonces, muchas de las falencias donde el partido no es la correa de transmisión de las aspiraciones ciudadanas obedecen a eso, al carácter subordinado que tiene toda la estructura que a la vez es autoridad partidaria. Y por eso el presidente y su equipo son menos tolerantes a los niveles de criticidad. Y yo te puedo pasar toda la conversación nuestra haciéndote referencia a los compromisos y a los incumplimientos. ¿Acaso los sectores liberales y progresistas que contribuyeron al éxito de la campaña electoral no le pedían al presidente de la República que, por el amor de Dios, reivindicara las 3 causales? Así es. ¿Qué ha pasado? Entonces, la gente te va anotando.
¿Cuántas veces le dijimos a la sociedad que la mayoría congresional que tenía el PLD impedía los procesos de interpelación? ¿Lo dijimos? Tenemos una mayoría y cuando la minoría o de la fuerza del pueblo o del PLD requiere interpelar a funcionarios, nos resistimos. Presentamos 54 incidentes. Se impone la mayoría mecánica. Entonces, uno al final de la jornada también es esclavo de lo que dice. Y la gente te va contabilizando. Por eso es que yo entiendo, y pongo comillas porque no estoy de acuerdo, la actitud del presidente de la República. Lamentablemente no se mira en el espejo de los errores de los otros. Tú anotabas la conducta que condujo al fraccionamiento del PLD. Y también recuerdo al viejo Partido Nuestro. Los presidentes de la República, todos, son muy propensos a creer que el país anda como el circuito de áulicos que siempre le acompaña, dicen que anda. El efecto burbuja, ¿no? Sí. Microencapsulado en una realidad que no se corresponde en nada como anda la gestión y el país. Guido, en esa misma línea, pudiera decirse que tú representas a esa tradición peñagomista, tu discurso, la fuerza de tus ideas, tus argumentos, tu carácter político, público. ¿Qué impidió de manera radical, si viéramos ya la imposibilidad de llegar a un acuerdo, que se diera la estrategia de un escenario donde Guido Gómez representara a la defensa del partido de cara al rol partidario organizacional, mientras José Ignacio, el presidente y todo el equipo se encargaba de gobernar? En tu teoría, y ese es un escenario que yo también entiendo que sería el ideal, enfrentar todas las tareas organizacionales del partido conlleva una separación natural como se da en campaña. Fíjate que se hace una campaña política con el candidato paralela al partido, entonces se debería aspirar a que un Guido Gómez hubiese sido el presidente del PRM con toda una tarea de mantener la dinámica partidaria, incluso facilitando el trabajo para que la matrícula de la organización que no pudiera entrar al gobierno pudiera tener una respuesta plausible. ¿Por qué eso no se da? Mira. Temor a que quien controle el partido luego puede definir candidaturas, la falta de confianza que nunca se ha dado en el tema de la toma de decisiones y el poder. ¿Qué es lo que pasa para poder entender, más allá de la problemática, la realidad misma que se interpone a los intereses que puede terminar sacando al propio presidente del gobierno ante la imposibilidad de tener una dinámica partidaria cohesionada? Lo primero es que el predominio conservador de una parte importantísima del gobierno genera la idea de que el dominio absoluto y control férreo del partido y del gobierno es la garantía de éxito del presidente. Hay que preguntarle si es la garantía de éxito de la institución llamada PRM. Son dos cosas diferentes. Sin embargo, las experiencias de éxito de la visión partidaria moderna es el espíritu de cohabitación. Te hablo de referencias. O sea, Alfonso Guerra cohabitaba con Felipe González. Bernie Sanders es el referente más progresista del Partido Demócrata y nadie le entra patadas. Así es. ¿Cuándo en el viejo partido se alcanzó el éxito? Cuando Peña hacía los equilibrios indispensables. ¿Cuándo nos perdimos? Cuando la noción absolutista tomó el control de la organización. Ahora, ¿cuál es el elemento que subyace? Es el siguiente. La franja conservadora en la República Dominicana es una franja que ha tenido una consistencia histórica. Desde el año 1996 el PLD heredó esas fuerzas. ¿Qué pasaba? Que mientras Peña Gómez estuviese vivo, él era el hilo conductor entre las masas y el partido. Con la muerte de Peña, una parte importante del partido anduvo de manera robotizada en la organización. Pero cuando se dieron cuenta que la agenda de las élites no se correspondían con su agenda en el día a día de lo que pasaba en el barrio, en el callejón, en el conflicto social, dijo, esta gente no me representa. Y reconstruimos una esperanza que era el cambio. Pero el cambio no puede ser un eslogan de campaña, es una transformación de la actitud frente a la gente.
¿Dónde comienza el inconveniente? Que siempre en el viejo partido existieron exponentes de darle formalidad ideológica a la organización. Doña Ibelice, Tirso, Hugo, Franklin J. Franco. ¿Tú entiendes? No creas que esto es un ejercicio de arrogancia intelectual. Búscame 3 personas que al interno del gobierno o en el partido le den consistencia ideológica a lo que representan las políticas de la actual administración. Es que no forma parte de ningún liderazgo dentro del PRM. Peor aún, la escuela de formación política en el partido no existe. Claro. Entonces, bueno, la acaban de relanzar. No, pero no existe. Y No dice Prat de Pérez. Sí, pero ese es el nombre, ese es el enunciado. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Un tema de temperamento. El presidente se siente mucho más cómodo con gente que sea evidentemente dócil. Yo tengo criterios. Si tú me convences con la fuerza de un argumento, no hay problema. Pero en lo que respecta a la base social del partido, hablar en primera persona nunca es elegante, pero a mí me sueltan en Gualey y yo no necesito GPS. Yo en Villa Francisca... A respaldo 18. Yo camino, yo no tengo problema. Pero me voy a Montecristi, Güey, Maní, Samaná. Yo conozco la dirección del partido completa. De ahí que sale la popicracia que tú describes. Entonces, hay compañeros del partido. Mira, este es un partido poriclasista. Eso no es ningún problema. Cuando no hay equilibrio, es que una franja de la población y del partido se siente sin la representación del lugar. Pero ¿cómo tú reivindicas una organización política cuyo líder es Peña Gómez, construido en una base policlasista? Entonces, una contradicción de la contradicción. No hay identidad. Además, tú eres una persona que estudia los fenómenos, procura el fenotipo del mando directivo del partido. O sea, Peña Gómez te ponía a Juan Mañón, sector popular, y a Hugo Tolentino y a José Antonio Narra. Te busca uno de abajo, un empresario y un intelectual. Aquí no hay equilibrios. Entonces, frente a eso, Luis Abinader le perturbaba un proceso de convención interna donde la fuerza de las masas se expresara respecto de la inconformidad con el gobierno. Y él dijo, voto a voto, Guido va a ganar. Las encuestas lo decían y me la llevaron. Ahora, yo tengo que restringir la posibilidad de que las masas participen. Pónganse a pensar que 1,8 millones de personas está registrada en el padrón y para la convención, ellos le dicen de delegados, yo digo de empleados, votaron 1,200 personas. No representan ni el 0.1%. Claro, insignificante. Y ahora, ¿cuál es la intención ulterior de una dirección ejecutiva presupuestófaga, como le digo yo? Porque están todos al servicio, salvo 1 o 2, que están esperando un decreto. Pero todos están en la nómina pública. ¿Cuál es la intención? Tener una dirección ejecutiva a ver si cambia las reglas de la competencia para la convención que va a elegir el candidato presidencial. Porque esa convención, el partido no tiene control. De conformidad con la ley, es la Junta que lo organiza. Y ellos quisieran procurar un mecanismo en que los insatisfechos y un programa vastísimo que nosotros vamos a desarrollar, garantizando mucha gente que no está inscrita en el partido, que venga al partido. Entonces, a ellos se le dificulta. Y tú podrás prepararte mentalmente, como mucho, para que cualquier atolondrado, cabeza cuadrada, que su cerebro está conectado al presupuesto nacional, diga mañana, no, vamos a hacer una convención para elegir al candidato presidencial mediante un mecanismo de delegado. Porque siempre es ruyéndole a las masas. Claro está, la necesitan después. Yo solo te quiero recordar lo siguiente. Cuando el gobierno llegó, el gobierno que todos ayudamos, y que en el caso mío siempre dije que no quería participar en la gestión administrativa, el exponente por excelencia que trastocó la noción de participación diciendo que era importante el currículum, por un tema de corrupción salió del gobierno. Pero la idea esencial... Lisandro Macarrulla. Sí. Pero la idea esencial era construir un perfil que negaba la práctica tradicional del partido. Yo no estoy diciendo que una horda de compañeros y compañeras vayan a hacer tabla rasa en la administración pública y sacar a la gente que tiene derechos adquiridos. No estoy diciendo eso. Lo que creo es que en Estados Unidos, cuando ganan los demócratas, bueno, van al gobierno. Cuando Francia gana el Partido Socialista francés, va al gobierno. Entonces, aquí los compañeros se dejan pegar a la pared
porque han encontrado exponentes dentro de la victoria que tienen una concepción no partidaria que prevalece. Y yo le pregunto a cualquier gente, ¿a quién le preguntaron por un currículo cuando se le busca los votos? Entonces los compañeros se sienten que las reglas que le están imponiendo no los representan. Y en ese sentido, Guido, Yayo San Lobatón hace algunos 5 o 6 meses le anunció al país unas declaraciones que el tema de Guido Gómez se iba a resolver dentro del PRM. ¿Planteaba eso en algún momento? ¿Tuviste reuniones previo a la convención con José Ignacio? Dijiste que tenías una muy buena relación con el propio presidente de Comunicación Directa. Previo al triunfo del 20, ¿se te planteó la entrada al gobierno? ¿Se te hizo alguna oferta? Sí. ¿Sí? ¿A qué posición? Sí. No, mira, yo tengo el nivel de discreción suficiente para lo que... No, pero ya ha pasado. No, ya tú lo has negado. Pero déjame decir. Pero no aceptaste, pero déjame porque no es una indiscreción. Mira por qué yo no acepté. Yo tengo, es cierto, una excelente relación con José Ignacio. Es verdad que somos buenos amigos, de verdad. Y con Yayo hace muchos años, cuando él era flaco. Éramos amigos. Y seguimos siendo amigos. Y con Luis ha ido a mi casa, iba a mi casa y conversamos, Antoliano, Luis Soto, son amigos, porque yo nunca asocio la confrontación política a lo personal. Claro. No. Ahora, mira cuál era el desafío que yo tenía. Yo había llevado 3 procesos, tanto el PLD en el gobierno, y para mí era cuesta arriba ocupar una posición cuando yo entendía que la prioridad era empujar el tema del combate a la corrupción, que yo hoy todavía lo creo. Inclusive voy a aprovechar este programa para hacer una reflexión en ese sentido. Ahora, no era elegante que yo estuviese empujando los procesos y en una función pública. Además, me di cuenta en el camino que había muchas conexiones subterráneas entre gente del PLD de la pasada administración y el PRM. Y yo no sé si tú aprendiste a manejar en carro mecánico, pero en algún momento yo sentía que la transmisión no funcionaba con la velocidad que yo quería y me fui dando cuenta de esas problema del cloche. Sí, me fui dando cuenta de esas conexiones subterráneas. A tal punto, el que llevó el expediente de Jean Alain fui yo. A tal punto que me doy cuenta en el trayecto, y así la fase de investigación de la Procuraduría lo determinó, que una figura fundamental que era jefe de la recaudación en la campaña era socio Jean Alain en el negocio. Claro. ¿Verdad? Así es. Y tú tienes información privilegiada. Oye lo que te voy a decir aquí en tu programa. Yo te juro por Dios que la dilación, retardo e incidentes que todos percibimos, intuimos, en el caso de Donald Guerrero, está asociado a esas puertas giratorias de la complicidad entre los partidos políticos. Es decir, Guido, de manera directa, como hablamos en El Demócrata y como lo haces tú, que desde el propio gobierno del presidente Luis Abinader se dieron pasos para dilatar el proceso de Donald, para proteger a Donald. Yo creo que hay gente en el PRM, no necesariamente en el gobierno, aunque pueden estar en el gobierno. Pero que tú has dicho que todos los que están en la dirección ejecutiva. Exacto, están en el gobierno. Sí, pero hay figuras... ¿Quién falta? Hay figuras fundamentales del PRM que no están en el gobierno, simbólicas. Lo que estoy diciendo es que hay mucha gente que podría tener vasos comunicantes y trabajar en la tesis a Luis de que su éxito, si acepta la postulación, está asociado a una especie de pacto en la solución de aspectos fundamentales, entre ellos el desacelerar el tema de la corrupción. Eso solo tiene un problema. Miriam Germán Brito, Jenny Berenice, el magistrado Camacho y la intuición de la mayoría de la gente que reconoce... 3 problemitas, eso, serios. Sobre todo el de Jenny. Sí. Porque quien ejerce la mayor presión es Jenny Berenice. Y puedo coincidir contigo, incluso, y lo hemos dicho en El Demócrata, que en un momento determinado, en el proceso que se le seguía a Lisandro Macarrulla, y nosotros asumimos ese caso de manera directa y dijimos, es que no es posible que tengas a un ministro de la presidencia con un contrato de 1.200 millones solo de las oficinas administrativas de las Parras de Guerra, que sea
ministro de la presidencia, tercer hombre al mando en el gobierno, y en el mismo momento tengas al ex procurador Jean Alain preso y el caso de corrupción más complejo llevándose a cabo en el mismo momento en que tú justificas, Claro. como lo hizo doña Milagro, que en un momento determinado creo que de repente no representa todo lo que ella ha jugado históricamente. Y eso nos lleva a señalar, Guido, gran parte de los grupos de poder, de la oligarquía dominicana que financian y que invierten grandes cantidades de recursos para cobrar el favor accediendo al presupuesto nacional, que fueron cómplices directos del PLD, que tú denunciaste, que denunció el PRM, financió al propio presidente y al gobierno. Entonces, ¿qué tan viable es ejercer un gobierno donde tú persigues la corrupción, donde los proveedores privilegiados, que fueron los suplidores de las grandes obras, te financiaron a ti también? Mira cuál es el problema en eso, Francisco. Es decir, es un tema de una trampa donde no hay forma de salir vivo. Sí, pero mira cuál es el problema. Los políticos que reciben ayuda económica de grupos no pueden, cuando aceptan esos recursos, traducirles a ellos la idea de que el éxito electoral los convierte en entes que hipotecan las ejecutorias fundamentales de tu gestión. Porque un político con espíritu y sentido de compromiso, su única prioridad es servirle a la gente. ¿Qué ha pasado? Que los grupos económicos, no todos, han establecido un nivel de agresividad hasta perfilando candidaturas en todos los ámbitos, en la intención de saltar la valla de la prudencia, generando desequilibrios para otros grupos económicos. Porque no todos son tan activos en esa dirección. Y le generan legítima suspicacia al resto de la sociedad diciendo que no es posible que eso siga. Ahora, cuando los eventos de corrupción les salpican, generan una reflexión sincera, sensata, de hasta qué punto esa es la lógica del lugar en una sociedad que está requiriendo transparencia y combate a la corrupción. Un político no se dificulta en términos de su manejo ético cuando es ayudado por sectores económicos. Lo que invalida a un político es terminar siendo mensajero de oficio de esos intereses. En el caso específico mío, yo siempre prefiero que las acciones de una campaña electoral estén sometidas a lo que establece la ley de financiamiento. Que sea vía la Junta Central Electoral, que el candidato presidencial reciba los recursos. Eso tiene un costo en términos de la naturaleza clientelar de los procesos. Sin embargo, tú te sientes mucho más distante y equilibrio, porque tú tienes que hacer equilibrio como presidente de la República, de esas actitudes normales de grupos económicos. La gente te elige. Pero no convertirte en un preso de la gobernabilidad. Entonces no es Porque posible. cuando tú eres preso de la gobernabilidad no puedes tocar ni tomar ninguna decisión en favor de la gran mayoría porque afectas intereses de grupos económicos que nunca van a ceder. Aquí nadie está dispuesto a ceder. Pero la prioridad tiene que ser la gente. Y si todos tenemos que aprender diariamente, también algunos grupos económicos en el país importantes han aprendido la lección. Porque cuando sus nombres y sus familias aparecen en proceso de investigación, hay una especie de daño reputacional. Claro. Ellos tienen que reflexionar en esa dirección. Pero yo vuelvo al argumento de siempre. Un político de verdad tiene que ser lo suficientemente distante de los grupos económicos para que cada uno de ellos acuda para que la ley y la justicia sea administrada con un sentido de igualdad. Aquí la gente ya sabe cuáles políticos tienen la dirección del puesto y a qué sector obedece. Y eso es profundamente dañino para el modelo democrático. Totalmente. Hablemos, Guido, de Miguel Vargas Maldonado. El ingeniero, como se le conoce en el argot político, canciller de la República, jugó un rol estelar en la Cancillería, manejó presupuestos importantes y evidentemente que se dieron situaciones muy cuestionables en el ámbito de la corrupción. Tú mismo has tenido acceso y has jugado un rol importante en cuanto a la denuncia de actos de corrupción en la gestión de Miguel Vargas. Se supone que en un esquema de la justicia libre e independiente, como la que llevamos hoy día, Miguel Vargas debería haber sido ya investigado hace tiempo, al igual que muchos otros exfuncionarios.
pudiese estar dándose un espacio de negociación en un escenario en el que el presidente apueste a retomar el control de la antigua casa, las siglas del PRD, y a cambio darle alguna impunidad a Miguel Vargas? Bueno, pero si Luis Abinader se embarca en eso, se quiebra moralmente frente a la sociedad. La lucha contra la corrupción no tiene punto de reversa. Las plazas, la reacción de la gente, no era solo para desplazar al PLD, es para reconstruir un espíritu de la ética en la política. Miguel Vargas es un político que no solo gangsterizó, y yo sé por qué lo digo, el PRD. Y la sociedad ha sido tan inteligente que lo ha puesto en un lugar, no tiene 1% de respaldo. Algo vergonzoso. Pero hay una auditoría de la Cancillería que habla de 2.000 y pico de millones de pesos. En corrupción. Sí, claro. Más de 2.000 millones, Miguel Sí, Vargas, sí. de corrupción en Cancillería. Sí, está ahí. Pero entonces hay corruptos preferidos, Guido. No, lo que pasa es que hay un ¿Pero procedimiento. y por qué no se procesa, No, Miguel es que hay un Vargas? procedimiento burocrático respecto a esa auditoría en la que el informe preliminar se le envía al titular, el titular responde y evidentemente después se procede. Esa es la norma en materia de Contraloría. Sin embargo, yo ahí coincido con muchos de que no solo es el tema de ese personaje que tú citas. ¿Qué ha pasado con José Ramón Peralta? Así es. ¿Quién lo protege? El dueño de todos los negocios en el Landerí. Pero ¿quién lo protege? ¿Qué vínculo subterráneo tiene con alguien en el PRM? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el expediente de Gonzalo, que yo lo trabajé? 1.500 millones de pesos gastados en 5 meses. ¿Quién lo protege? Pero antes de caer ahí, y es importante, tú descartas la posibilidad de que en algún momento se dé un acuerdo donde a Miguel Vargas se le dé protección a cambio de que ponga al servicio del PRM simbólicamente el PRD. Mira, ¿tú descartarías eso? Si Maximiliano Gómez revive y lo hace, lo denuncio públicamente. Si yo tengo la más ligera sospecha de eso, lo denuncio. Y yo sé con quién del PRM él ha almorzado. Y yo sé por qué te lo estoy preguntando. No. Y lo ha denunciado en el Demócrata. Y he dicho, no es casual ver a Miguel Vargas ahora reactivarse políticamente, candidaturas propias y todo lo demás, porque lo de Miguel siempre es el negocio. Lo ha sido siempre. No el negocio. El negocio incorrecto. No, pero yo nunca había conocido un político que sea tan débil al dinero como Miguel Vargas. Dicho sea de paso, incluso hasta familiarmente, mis diferencias familiares venían porque cuando tenía a mi hermana tan cerca, en medio de todo eso, le decía, yo no entiendo cómo ustedes pueden seguir a alguien como Miguel Vargas, a un amigo en común, intelectual, militar que tenemos también, que me valió el distanciamiento. Pero así como tienes un olfato... Pero el tiempo nos ha dado la razón, sí, cuando hacíamos la evaluación de lo que era Miguel Vargas. Totalmente. Y de alguna manera u otra, ¿qué le dirías tú a aquellas personas que piensan que el juego que tuvo que jugar Guido Gómez para enfrentar a Miguel Vargas, que facilitó en gran medida, evidentemente, también todo lo que no hizo, gran parte del funcionariato, pues yo veo a un Chu Vázquez ahora jugando un rol estelar, a un Andrés Bautista, pero cuando había que enfrentar a Miguel, la mayoría de los dos estuvieron con Miguel. Los dos. ¿Te das cuenta? Pero ahora esos son los aliados naturales del luisismo. Parecen luisistas históricos. Pero bueno, hay mucha gente que quiere utilizar el argumento para descalificar a Guido Gómez de que Guido chocó, enfrentó a Miguel y que gran parte de la destrucción que tuvo Miguel en su autogestión entrópica se debió al rol que jugaste, pero que ahora se está haciendo lo mismo en el PRM. Y si el PRM se parece tanto al PRD y el PRD histórico pasó a ser PRM y la diferencia es la sigla, ¿no crees tú de alguna manera que eso puede abrir un espacio a entender que donde Guido está, confronta y enfrenta y puede incluso afectar los intereses de la propia organización? Porque el daño que está sufriendo el PRM es la realidad contada y denunciada por ti, por el ingeniero Ramón Alburquerque. Sí, pero vamos por parte. Mira, yo me reitero que si la vida me da la oportunidad de hacer lo mismo que hice respecto del tema del PRD, vuelvo y lo hago. Tanta historia no podía terminar en el basurero. Porque ese partido que surgió en el año 1939 fue la expresión de anhelos democráticos fundamentales en el país, que le costó sangre, sudor y lágrimas a mucha gente, que se fue al exilio, que la persiguieron, que la asesinaron. Yo creo en esos valores. Y yo voy a hacer
todo el esfuerzo hacia lo interno del PRM para que no representemos Miguel Vargas 2.0. Interesante. Y no tengo ningún ¿Qué problema. es lo que tú entiendes que está pasando en el PRM? Hay manifestaciones lamentables. Ahora, yo tengo fe de que nosotros estamos conscientes como partido político que hay una sociedad que tiene capacidad de observación para decirnos, mire, van bien, hay que modificar. Porque, Francisco, la gente, aquí hay una escasa cultura democrática. Y la gente milita en los partidos democráticos, pero no es democrática. Así es. Yo he dicho, yo no obstruyo. Yo voy de la crítica a la propuesta. Y sobre aspectos fundamentales del partido, yo he hecho críticas y propuestas. Yo he dicho que un partido político como el PRM no puede ser un partido de amos. 2, he dicho, un partido político como el PRM tiene que establecer una escuela de formación política para darle la herramienta conceptual a la gente. Y poder transformarse. Claro. En tercer lugar, un partido político como el PRM tiene que abrirse a la sociedad. No puede ser un partido que la sociedad lo perciba como un instrumento que busca a las masas en tiempo de campaña y después si te he visto ni me acuerdo. Yo no creo en eso. En términos de la gestión de gobierno. Hay aspectos positivos de la gestión de gobierno que yo defiendo. 42.000 millones de pesos de subsidios en el marco de una crisis económica sin precedentes porque combina los componentes de crecimiento económico. Nosotros proyectamos 5.8 el crecimiento económico por un nivel de inflación de 9.8. ¿Y qué ha pasado en América Latina? Que cuando la inflación le ha tocado la puerta a los ciudadanos, se vota en contra de quien está en el gobierno. Y yo quiero que mi partido, con otro candidato, se preserve en el poder. Ahora, hay aspectos de la gestión de gobierno que por mi visión ideológica, yo discrepo de ella. Oye, yo no puedo estar de acuerdo con que se dediquen 2.000 millones de pesos para financiar la clínica privada, cuando el sistema hospitalario tiene problemas. Así es. Yo no puedo estar de acuerdo con el gobierno cuando el gobierno, por ejemplo, decide privatizar los servicios consulares. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero tampoco estoy de acuerdo con el hecho de que el gobierno haya hecho una intentona de patear la Constitución, que en su artículo 63.10 establece que los fondos de educación no pueden ser movilizados. No son transferibles. Y peor aún, Una ley orgánica. esgrimir como argumento de que eran 1.800 millones de pesos de eso para el pago de publicidad. Guido, demasiados temas en una conversación contigo siempre a profundidad interesante. Algunos aspectos que quiero tocar de una manera muy puntual para poder rescatar ese sentimiento quizás de aspectos a los que no necesariamente te refieres en la mayoría de tus comparecencias. El tema de la corrupción tiene dos aristas obligadas en el demócrata, me refiero mucho a ello. Yo tengo el convencimiento e información de que efectivamente en el último tramo de la campaña, dada la suspensión de las elecciones en la Plaza de la Bandera, gente cercana al danilismo aportó grandes sumas de dinero para comprar la tranquilidad de lo que ya era inevitable, que el PRM llegara al gobierno. Ahí entran las figuras como José Ramón Peralta y muchos otros. Dicho sea de paso, en el expediente de Donald Guerrero, esos 17.000 millones de pesos tienen un componente importante. ¿Hasta qué punto las estructuras del danilismo compraron impunidad financiando la campaña del PRM y del presidente Luis Abinader y tienen incidencia que impide que sean procesados hoy día? Yo no tengo la certeza porque no soy testigo de esas operaciones. Ahora, mi instinto y el sentido común me dice que en aras de darle un caramelo al presidente respecto a un proyecto continuista, pueden inducirlo gente en el PRM que tiene una fascinación pragmática de que en la medida que él pacta y hace acuerdos, tratativas de esa naturaleza, hacia el proceso de competencia política, él podría tener a un Danilo más cerca de una acción opositora con potencialidad. Sin embargo, yo quiero decir que en la medida que eso se pueda formalizar, el primero que va a salir a denunciar y a poner nombre y apellido voy a ser yo, sin importar las consecuencias. Porque yo humildemente sí contribuí con muchos riesgos para que Luis ganara la presidencia de la República, sin esperar nada a cambio. Ahora, si de golpe y porrazo una vagabundería se articula en aras de darle marcha atrás a los procesos de combate a la corrupción, ahí vamos a definir roles. Interesante. La entrada de Roberto Ángel Salcedo a la dirección ejecutiva del PRM, una jugada de Luis
construir en el imaginario PRMista a un alfil con el que pueda jugar electoralmente hablando? ¿Cuál es tu opinión? Tú sabes que yo hace mucho tiempo decidí asumir la política en serio. ¿Y qué significa eso? Que yo hablo de temas de política que son serios. ¿Y Roberto Ángel no lo es? No, yo no estoy cuestionando a él desde el punto de vista personal. Yo estoy diciendo que es una acción poco seria entrarle a patadas a Fafa, a Copullo, a Tony, a Ramón y a Denis. Eso para mí es serio. Pero hemos visto a Robertico recorriendo el país meses al lado del presidente. Se prepara una candidatura, evidentemente. No, yo no tengo problema con que la gente compita. Si él compitió y ganó, perfecto. Lo que pasa es que eso que tú me recuerdas me refiere a otro. Este programa lo ve El País. César Cedeño, un dirigente histórico del partido, cuando yo planteé la posibilidad de una presidencia partidaria, dijo que yo no tenía el tiempo suficiente para aspirar a la presidencia del partido. Y con él le endosó Salvador Ramos, ambos empleados, que pertenecen a una corriente hacia el interno del partido. Yo quisiera recordarle eso, el factor tiempo, que es ilegal de paso, porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Si ellos piensan lo mismo, ahora, cuando se ha incorporado a la dirección ejecutiva personas que no tenían el tiempo que ellos dijeron que era requerido, cuando la decisión del Tribunal Constitucional no lo requiere. Así es. La influencia de Hipólito Mejía, Guido, en el gobierno, en términos de lo que representa Hipólito y lo que ha representado a lo largo de estos últimos 18 años. Más influencia, poder, incluso en los gobiernos de Danilo, que en su propio gobierno, en términos de muchos aspectos, pero al presidente Luis Abinader le cuesta cambiar figuras de su gobierno y relanzar su propia obra donde no tiene muy poco que mostrar. La realidad es que entre el Ministerio Público Independiente, la lucha anticorrupción y la función pública, más allá del presidente, su gobierno no se parece a él. Hipólito tiene una cuota que trasciende, dicho sea de paso, lo que el presidente quisiera hacer en el PRM y no puede. Parece que tú sabes, yo tengo muchísimos meses que no voy a Hipólito, años que no lo veo, de verdad. De verdad. Y que hablo de política con él, tengo muchísimos años que no lo veo. Yo siempre he dicho que yo le agradezco de pie, nunca de rodillas, me distinguió con un decreto. Pero repito, yo le perdí el rastro. Sin embargo, siento que hay representantes importantes de él en el gobierno, esa es la cuota. Yo no sé cuál fue el acuerdo en que entre Luis Abinader e Hipólito llegaron, pero todo parece indicar que existe una retribución en el tema administrativo. Sin embargo, tú infieres la relación de Hipólito con Danilo Medina. Mira, yo nunca, jamás voy de la discrepancia partidaria a la enemistad personal. Yo tengo amigos en todos los partidos. Manuel Salazar, Rafael Chaljuki, que Antún es amiguísimo mío porque es de San Pedro de Macorís. Yo tengo amigos en todos los sitios. Juan Ariel Jiménez, amiguísimo mío, del PLD. Y cuando tú dices eso, me recuerda que aquí hay dos reglitas. Yo soy amigo de Leonel, pero eso es público, relacionamiento con Leonel. Cuando yo me reúno con Leonel, hablamos de libros y de política y de NBA. El último libro que intercambiamos, el libro sobre, fueron varios libros, pero el libro sobre box, la corriente más conservadora que hay en España actualmente, un libro de José Luis González. Bien, cuando yo me junto con Leonel, siempre se generan rumores chismográficos, con ganas de hacer daño. Cuando lo hace Hipólito y Danilo, no hay problema. Claro. Bueno, Sí. y yo, para mis compañeros del PRM, ahora que tú lo recuerdas, yo nunca he votado en contra de mi partido. Ahora, la Alianza Social Dominicana hizo acuerdo con Leonel Fernández en el 94. Yo estaba acompañado. La Alianza Social Dominicana hizo acuerdos con el PLD y Leonel Fernández en el 96. Yo estaba acompañado. En el año 2020, quien pactó con la Fuerza del Pueblo fue Luis Abinader. Tiene 7 senadores. Yo no tengo naturaleza sediciosa. Yo tengo convicciones. Además, no era Guido Gómez Mazara que 6 días antes de las elecciones del 16 fue a la Barquita
a decir qué obra más buena. ¿Tú entiendes lo que es? Por eso, a veces yo resulto incómodo, porque hay muchos oídos de complicidad en la forma de hacer política en el país, y yo pago afortunadamente el precio de eso. Yo creo que la gente tiene que decir la cosa que piensa, con respeto, pero no. Bueno, y es parte de tu valoración, porque por eso también, al margen de todo, ha sido una construcción muy independiente de la realidad. Supiste cohabitar en el PRD, enfrentando a Miguel Vargas con una valoración importante de los actores sociales, incluyendo la prensa. Y ahora en el PRD... los que iban a mi casa a decir que estaba correcto, que teníamos que construir un esfuerzo democrático, son los que te enfrentan. Son los que hoy dicen, pero que Guido es muy independiente. Eso tiene nombre, decretos presidenciales. Claro. Guido, has dicho, y coincido contigo, en un momento determinado nos llegó la información de muy buena fuente, una persona muy influyente, precisamente de Santiago, de los Caballeros, muy cercana al presidente, de que Luis estaba considerando seriamente no presentarse a la repostulación y que dentro de ese escenario él entendía que, y esto no lo revelé, pero le voy a poner con nombre y apellido de cara a hacer una consulta referencial a Guido Gómez Mazara en esta conversación. El escenario posible que se estaba debatiendo hace algunos meses era que el presidente estaba contemplando con su equipo la posibilidad de no repostularse, de no presentarse a la reelección, y que la fórmula que se preveía era David Collado y Carolina. Tú has dicho recientemente que el PRM se puede mantener en el poder si cambia de candidato, es decir, si el presidente no va a una reelección. En el hipotético caso de que el presidente no le den los números para ganar en una primera vuelta, y que sabe que Leonel con Abel Martínez de candidato en el PLD, como se presume que está decidido, pudiera generar una situación difícil, no solo donde él posiblemente no gane, sino donde gane perdiendo en una segunda vuelta. ¿Qué visualizas tú de cara a la posibilidad de que el presidente active esa jugada y que sea David Collado como alfil de Juan Vicini el que aglutine y cohesione el apoyo de Luis Abinader, presidente, de Juan Vicini, los sectores económicos, y Carolina con Hipólito en el PRM? ¿Cómo pudiera darle un giro a eso ante un eventual Leonel Fernández que se proyecta como líder de la oposición política a pelear muy de cerca, dándole garantías a Danilo de que va a parar los casos de corrupción, y en consecuencia también convoca el apoyo de gran parte del empresariado que quiere seguir haciendo negocio con el presupuesto nacional? Bueno, en primer orden, el PRM no tiene dueño. Si alguien se cree dueño del PRM, está en su derecho. Pero el PRM tiene que construir una candidatura que sea el resultado del voto de la base del partido. Y a los que viven pateando la historia, solo les recuerdo lo siguiente. Guzmán quería a Magluta, ganó Jorge Blanco. Jorge Blanco quería a Peña, ganó Jacobo. El que daba empleo era Fello. Hipólito competió contra Luis. Luis nunca dio un empleo y le dio 2 pelas a Hipólito. La historia siempre ilustra a la gente. Y Miguel Vargas vino de ser candidato presidencial y presidente del partido y perdió una convención. Eso no es así. Después de un 40%. Eso no es así. En ese mismo orden, yo siento que el actor fundamental de cualquier proceso democrático para determinar candidatura son las bases de la organización. El voto universal, directo y secreto. Y en ese mismo sentido, entiendo que el partido le va mejor con otro candidato. Mira por qué. Porque, volviendo a la historia, el éxito de nosotros en el viejo partido fue de Guzmán a Salvador. Cuando Hipólito intentó, perdimos. Pero en términos prácticos, con una base del partido con poco ánimo, ¿cómo tú le inyectas entusiasmo a los compañeros que sus expectativas fundamentales han sido respondidas con desilusión, desazón, pateo? Por eso yo sostengo esa tesis. El poder tiende a distorsionar el sentido de la racionalidad de la gente. Y yo aspiro y espero que el compañero Luis Abinader sienta que es importante ser racional en todo esto. A mí no me gusta que los partidos políticos, y más en el que milito, terminen siendo piezas en el juego de grupos económicos.
Eso no es bueno. Eso es lamentable. Y lo digo porque si hay una vitalidad que tiene el modelo democrático, es que el voto de los históricamente ninguneados, de los de abajo, el día de las elecciones, es un voto igualitario frente al resto. Y que sepan que en América Latina las élites no querían a Boric y ganó. No querían a Petro y ganó. No querían a Xiomara Castro y ganó. Y no quieren a Lula y va a ganar. Tú estás decidido a impulsar tu candidatura presidencial en el PRM hasta que efectivamente se imponga la voluntad de la mayoría en el partido. Es decir, que decididamente Guido Gómez Mazara está abiertamente dispuesto a enfrentar al presidente para medirte voto a voto con a competir, no a enfrentarlo, a competir. Bueno, a enfrentarlo, porque dejarte fuera de la Dirección Ejecutiva Nacional. No, yo no tenía que ver con la Dirección Ejecutiva. Está bien, pero es un mensaje claro, Guido. Como yo es decir, o es blanco o es negro. Aquí no, ahora hay una línea directa de que el PRM no le interesa el consenso. No, pero yo no ni le interesa el talento, porque si no tú fueras parte del gobierno. Yo no bailé en esa fiesta porque como yo impugné el modelo de convención, no podía ir a la Dirección Ejecutiva. Sin embargo, yo quiero reiterar que el debate de las ideas no es malo, es bueno. Claro. Y que un partido en el siglo XXI que tenga como regla cercenar el derecho al disenso en cualquier cosa, menos un partido, es una empresa. Y tú tienes aspiraciones de que en el PRM se debatan ideas. Con lo que ha pasado aquí yo no la tengo. Sí, es decir, claro. Es una aspiración válida tuya. Porque segmentos... Pero ¿quién va a fomentar eso? Chu Vázquez, Paliza. ¿Quién lo va a fomentar? Carolina. Es decir, yo no veo a nadie. A mí me gusta. Pero en el partido... el PRM de hoy es un partido retrógrada. Estamos condenados, Guido, a que no vuelva Leonel. Leonel no puede ser la opción. Pero lo que no ha enseñado estos 2 años del PRM es que han negado todo a lo que aspirábamos como sociedad. Pero la cúpula del partido no es... ¿Tú estás consciente de eso? Pero la cúpula del partido no es el partido. En el partido hay gente que tiene la sensatez, la racionalidad, la prudencia, el sentido común. Lo que pasa es que la nómina pública construye muchos silencios. Y esos silencios se hacen cómplices. Pero en cualquier punto del país tú encuentras un regidor, un alcalde, un diputado, un senador que tiene ideas y que no quiere que le conduzcan cual robot en el proceso. Si los compañeros no tienen fascinación intelectual, no significa que no tengan ideas. Sobre aspectos fundamentales de la gestión de gobierno, tenemos que debatir. Y yo reitero, el convencimiento que tienen amplísimos núcleos de la sociedad de que este es un gobierno que es predominantemente melcochoso con sectores de la élite económica, eso es cierto. Pero hay que gobernar para todos, para los del medio, para los de abajo, para los de arriba. Y en esa dirección hay que construir una opción diferente a la actual. Finalmente, Guido, Leonel Fernández es una variable importante. Leonel se vende como el nuevo Mesías, a pesar de sus 12 años y todo lo que sufrió el país en gran medida. Al hablar del Ministerio Público Independiente, uno no puede negarse a la realidad de que pareciera que solo hubo corrupción aquí en los últimos 20 años, en los 8 de Danilo. ¿Por qué no judicializar la corrupción de Leonel? Pues se apuesta de una parte del Palacio, desde el equipo del presidente Luis Abinader, a no romper el puente de un posible apoyo de Leonel en una segunda vuelta electoral. Es protegido Leonel Fernández en la gran mayoría de los líderes que le acompañan en la Fuerza del Pueblo, que tienen expedientes, no solo el lanilismo. ¿Qué ha pasado? Y se cuestiona a Jenny Berenice porque se vincula a Jenny con un sector importante de Leonel. Entonces, hay corruptos preferidos. ¿Por qué no tocar a Leonel cuando la corrupción debe ser condenada para todos? Pero yo soy consistente en el argumento. La política de persecución a la corrupción no pueden detenerse frente a ningún tipo de tratativa politiquera. Si es Juan, Pedro, Luis, hasta las últimas consecuencias. ¿Pero se ha protegido a Leonel o no desde el gobierno? Desde el Ministerio Público. Yo lo que siento es que como el gobierno que terminó recientemente es de factura de Danilo, la gente piensa en el registro público más en lo inmediato, no en lo otro. En los últimos 8 años. Pero que evidentemente en la administración del presidente Fernández hay indicios claros
de gente que se vinculó a actos de corrupción, está fuera de discusión. O sea, hay inclusive investigaciones abiertas. Hay un exfuncionario de primera línea del gobierno del doctor Leonel Fernández, que estuvo en el metro también, que hay un proceso de investigación. Inclusive hasta una periodista lo cogió de Andino Peña y lo trituró frente al proceso. Así es. Pero también como él, otros que han estado vinculados a procesos. El presidente citó el 16 de agosto pasado el tema de que el parqueo de la UAS costó lo que va a costar las 3 extensiones. Pero es una referencia directa a un senador actual. ¿A un senador? ¿A quién? Al de San Juan de la Maguana. A Félix Bautista. Ajá. Bueno, pero está blindado porque se sometió por todos los casos posibles. Vamos por partes. Jurídicamente hablando. Si está blindado y hay un responsable, es una persona que ocupó la Procuraduría General de la República en tiempos de Danilo Medina. Hoy precandidato presidencial del PLD. Francisco Domínguez Brito. Perfectamente. Que hay un aquí hablamos con nombre y apellido. Aquí hay un desafío hasta público, grabado, de ellos dos. ¿Ah, sí? Sí, claro. Refréscame la memoria. Sí, en pleno proceso, Félix Bautista le lanzó varios San Antonio a él y él no respondió, nunca recurrió. Que es un acto que le compromete a él y a su gestión. Así es. Porque el discurso ético no puede ser intermitente. Para unos sí, para otros no. Pero claro, yo no soy quien para andar regulando la conducta de los PLDistas cuando ocuparon posición en el gobierno. Yo lo que quiero reiterar aquí, que si es del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRM, de la izquierda, el que comete una acción de corrupción, las consecuencias jurídicas que vengan. Pero no me respondiste de manera directa, Guido. ¿Hay protección desde el gobierno y el Ministerio Público hacia Leonel o no? ¿Se procesará algún exfuncionario del leonelismo? Mira, el Ministerio Público tiene mucho trabajo, pero yo creo que da manifestaciones muy claras, que no se detiene en Leonel, Danilo, Luis, quien sea, sino que pregúntenle a gente de esta administración que se excedió y está procesado. Hay un exdirector de la lotería que está procesado. Así es. Entonces, hay hechos. Y en el caso específico de anteriores miembros de la administración del expresidente Medina, el país conoce lo que ha pasado. Y si alguien viene de la administración del expresidente Leonel Fernández, que también le procesa. Guido, si se diera la oportunidad de una unión entre el ingeniero Ramón Alburquerque, brillante, inteligente, sus cuestionamientos son más que válidos, y Guido Gómez Mazara, existiera la posibilidad de un frente donde veamos a Ramón Alburquerque y a Guido Gómez Mazara uniéndose para enfrentar todo lo que cuestionan juntos de cara al gobierno. Ramón, primero, somos buenos amigos. En segundo lugar, yo reconozco en Ramón un talento singular. Pero yo quiero reiterar que nosotros no construimos espacios al interno del partido en contra de. Es a favor de una propuesta que tiene elementos diferenciadores del compañero Luis Abinader. En lo personal, yo tengo buenas relaciones con Luis. Yo iba a la peña de su padre. Doña Azula, su madre, me llama, habla conmigo. O sea, yo no vinculo jamás los temas de disparidad de criterio en el ámbito de lo estrictamente político con aspectos personales. No, yo tengo una visión diferente del criterio que tiene el compañero presidente respecto a las políticas públicas, a la conducción del partido. Pero yo no soy un obstructor de la gestión del gobierno. Pero eso te acerca a Ramón. Y si no hay cambios, entonces te pregunto, a Ramón y a todos los sectores. Pero pudiera darse un encuentro de un frente común entre Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara para cuestionar y aportar en cuanto a todo lo que ustedes coinciden que está mal desde el gobierno del PRM. Pero siempre, sí, claro, sí. Pero además siempre es importante hacerle conciencia a las personas que quien nos enseñó a generar, ser diversos, pero establecer metas en común fue el doctor Peña Gómez. Cada vez que yo escucho a Ramón hablando de temas fundamentales, yo siento que es un privilegio. Yo no sé por qué el gobierno, una persona con ese talento, en el tramo inicial, porque ya Ramón no acepta nada, no usó sus capacidades. Ahí me refiero al tema... Pero hubo un decreto para el ingeniero, sí, que pero no lo aceptó. No lo aceptó. Porque era el Ministerio de Energía y Minas y luego el presidente se lo dio a Antonio. Sí, por compromisos económicos. Pero déjame darte la siguiente reflexión final. Es que no se le puede tener miedo al talento. La sombra del PRD.
Bueno, Guido, interesante esta conversación. ¿Y qué final? Repite la frase. Que no se le puede tener miedo al talento. Ese mensaje sería un sombrero para Luis, el presidente. No, para muchos. No crea que es un tema estrictamente político. En la medida que la mediocridad se ha hecho la regla en común de la vida nacional, tener talento es un delito. Y pónganle comillas. Pero es así. Gracias, Guido. De verdad. Un abrazo. Democráticamente hablando, una conversación interesante. Muchos temas que conversar con este político y bueno, con este dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Será hasta un próximo encuentro. ¿Qué piensa usted? Una conversación planteada sobre la mesa con Guido Gómez Mazara, sus acuerdos, desacuerdos. Déjenlo en los comentarios. Será hasta una próxima entrega. Bendiciones. Canales de YouTube hay muchos, pero con credibilidad pocos como El Demócrata, donde la verdad se revela y la mentira se aclara. En El Demócrata asumimos el sagrado compromiso de quitarle la piel a las palabras y ofrecer la verdad desnuda, asumiendo un solo compromiso, y eres tú.